en estos últimos días. Tiene que ver con la determinación del pueblo, del país, sobre el 21 de febrero del 2016. Hoy, 12 exdefensores del pueblo se han pronunciado sobre una demanda internacional ante instancias internacionales para que se respete el voto de los ciudadanos. Nos acompañan esta noche para el debate el diputado Víctor Borda y también el exdefensor del pueblo, doctor Waldo Albarracín, a quien les agradecemos estos minutos. Doctor Albarracín, gusto de saludarlo, buenas noches. Diputado Borda, buenas noches. Buenas noches. Un placer, gracias por acompañarnos. Por favor, un saludo cordial entre nuestros invitados. Bueno, empezamos con el doctor Waldo Albarracín. Doctor, hoy los exdefensores y otras autoridades de derechos humanos se han pronunciado. Van a hacer una demanda en el contexto internacional para pedir el respeto de los resultados del 21 de febrero. Sí, buenas noches, un saludo a Víctor, a ti también y a la audiencia. Mire, en pocas palabras quiero resumir la idea. Primero, el CONADE se ha propuesto realizar acciones absolutamente pacíficas. Reclamando determinados temas que son controversiales porque uno puede estar de acuerdo, otro no, en fin, pero que es parte, digamos, de la convivencia democrática. De eso puede estar seguro el país. Y entre ellas se han dado algunas movilizaciones, pero ¿qué estamos apuntando? Nosotros partimos del criterio de que el referéndum que ha convocado el Estado boliviano para febrero de 2016, lo hizo a pedido del gobierno, fue el gobierno quien promovió, tenga o no tenga razón en su momento, pero lo hizo. Entonces, ¿cuál era la intención del gobierno en ese momento? Que consultarle al pueblo boliviano si estaba de acuerdo o no con que las autoridades gubernamentales puedan volver a postular, porque el artículo 168 de nuestra Constitución lo prohíbe, ¿no es verdad? Entonces, esa fue, digamos, el gobierno promovió ese referéndum, la gente acudió, ejerciendo un derecho y también una obligación, porque cuando no vas igual el Estado te sanciona, ¿no es verdad? La gente va, vota, hay un resultado, ese resultado dice mayoritariamente no. O sea, el pueblo no autoriza que... hay una repostulación. No autoriza la modificación de la Constitución. O sea, ese artículo sigue vigente, ¿me entiende? Ahora, ¿cuál es la importancia del referéndum? En términos de jerarquía democrática, ¿cuál es el máximo soberano? ¿Cuál es la autoridad máxima en un sistema democrático? El pueblo. ¿Me entiende? Por eso es bien sabio el artículo 11 de la Constitución, que cuando consagra la democracia participativa, señala que entre otras formas de practicar esta democracia está el referéndum, que tiene efecto vinculante. Entonces, lo que están exigiendo ahora los más de 2 millones de bolivianos que fueron a votar y obtuvieron un resultado por el no, es que el mismo Estado que ha convocado a ese referéndum cumpla o garantice el cumplimiento de ese resultado. Cuando no lo hace, ya sea por el recurso que se planteó ante el Tribunal Constitucional o por otras razones, ¿no?, está violando el derecho de esos más de 2 millones de bolivianos, y es por ello que se está planteando. ¿Por qué ante la Comisión Interamericana? Porque al haber dictado el Tribunal Constitucional una sentencia, se ha agotado la instancia nacional, porque ustedes saben que no se puede plantear una apelación ante los fallos de este tribunal. Gracias, doctor Albarracín. Diputado Borda. Bueno, yo recuerdo el artículo 4 de la Constitución Política del Estado abrogada, que dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, decía, ¿no? Y hoy día hemos incorporado la democracia no solamente representativa, sino la democracia participativa. Y uno de los elementos fundamentales de la democracia participativa es el referéndum, los cabildos, que han sido constitucionalizados. Los referéndums son vinculatorios y de cumplimiento obligatorio. Evidentemente, el 21 de febrero se le consultó al pueblo boliviano si quiere modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que hablaba de la repostulación. Y el 51%, frente a un 49%, ha dicho no se modifica este artículo. Pero la propia Constitución te establece mecanismos también mecanismos constitucionales, no que nos hemos inventado. Mecanismos constitucionales para modificar ciertos artículos. Y uno de los mecanismos es un recurso abstracto de inconstitucionalidad, preguntándole al Tribunal Constitucional qué se aplica. Si el 156 de la Constitución Política del Estado establece que cuando hay leyes dentro del bloque de constitucional que favorecen a determinadas personas respecto a la progresividad de los derechos y la Constitución los restringe, ¿qué se aplica preferentemente?
esas leyes del bloque de constitución o la constitución. El 156 te dice tienes que aplicar el derecho, ese bloque de constitucionalidad. Y el tribunal ha dado la razón. Entonces ha dicho no se mantiene el artículo 168 y simplemente se modifica o se expulsa una sola frase de ese artículo, ¿no? La frase es que pueda ser postulado, que no puedan ser postulados una sola vez, por una única vez, ¿no? De manera consecutiva. Eso es lo que ha expulsado. El artículo está vigente, el referéndum está vigente. Lo que no está vigente es simplemente esa frase por efectos constitucionales. Ahora, mi pregunta al doctor Albarracín. Si ustedes presuntamente han creado un CONAL de respeto, están pidiendo respeto a la Constitución, están hablando de la democracia, etcétera, están convocando a vías de hecho pacíficas presuntamente, ¿cuál es su solución? Porque, oiga, el presidente no puede dejar sin efecto una sentencia constitucional, no lo puede hacer la Asamblea. Esa sentencia constitucional es de cumplimiento obligatorio. Imagínense que el presidente emite un decreto supremo o la Asamblea haga una ley dejando sin efecto esta sentencia constitucional. Eso sería grave. Eso sí sería violar la Constitución. Eso sí sería vulnerar el principio que proclama la Constitución de que el Estado es un Estado de derecho. Entonces, ¿por qué nos movilizamos? ¿Qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que plantea, doctor Albarracín? A ver, cuando el compañero se refiere al artículo 256 de la Constitución, que evidentemente menciona que como Bolivia ha suscrito pactos y convenios internacionales sobre derechos humanos, en la circunstancia de que pueda existir una especie de duda sobre qué se aplica o los convenios o la Constitución, esta previsión, que no solo está en la Constitución, sino en el derecho internacional de los derechos humanos, es exclusivamente para los ciudadanos de a pie. ¿Qué instancia es la encargada de velar por el respeto a los derechos humanos en cualquier país? El Estado. Y en este momento Evo Morales es Estado. Él está en el poder, lo mismo que Álvaro García, lo mismo que los magistrados, etcétera, o los parlamentarios. Son Estado. Entonces, el derecho internacional de los derechos humanos, o sea, traducido en los pactos, entre ellos el Pacto de San José, al que hace referencia nuestro compatriota Borda, se refiere que se ha creado eso justamente para proteger de cualquier tentación que tenga el Estado de vulnerar derechos. ¿De quién? De los ciudadanos de a pie. Es para eso que se ha previsto, en caso de que exista una especie de choque, ¿no? Ahora, ¿a qué se aplica? Ahora, doctor, ¿el presidente Evo Morales no es un ciudadano de a pie en estos momentos? No es un ciudadano de a pie, es el principal representante del Estado boliviano. ¿Qué dice usted de eso, diputado? No, hay un principio pro homini en derecho internacional, en derecho... Conoce aquí el doctor, ¿no? Todos los derechos, por el principio de progresividad, no solamente pueden ser aplicados a los derechos a los ciudadanos de pie. ¿Acaso a los funcionarios públicos no se los puede vulnerar determinados derechos, restringir ciertos derechos? ¿Qué dice el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica? Dice que el derecho al ejercicio de la ciudadanía se ejerce de manera ilimitada. Una ley puede restringir en base a la edad, a la nacionalidad, ¿no? al origen, al proceso civil, etcétera. Pero nunca dice ese pacto, ese artículo 23 del pacto, que puedes restringir porque has ejercido un determinado periodo. Pero no ahora, dice. Ahora ¿está bien empleado este artículo 23 del Pacto de San José? No, pues está deliberadamente mal interpretado y mal empleado. ¿Por qué te digo? Y vuelvo a lo que dije hace un momento. ¿Para qué entonces convocan a un referéndum al pueblo si no lo van a cumplir? Porque el compañero dice, no, el referéndum está vigente, dice, tiene efecto vinculante. Pero, ¿cómo tiene que estar vigente ese referéndum? Manteniéndose en su integridad el artículo 168, que prohíbe, no a Evo Morales solamente, a cualquier autoridad pública gubernamental, postular más de una vez, ¿me entiendes? Solo le permite ser candidato una vez más. Y eso se ha dado incluso por encima, porque Evo Morales no es que está postulando una vez más, ¿no es cierto? Ha postulado 3 veces. Bueno, entonces, ese es el tema. Ahora, obviamente,
El Tribunal Constitucional no tiene atribuciones. Si cualquier ciudadano que se atreva a revisar la ley del Tribunal Constitucional o la propia Constitución, si ustedes revisan entre sus atribuciones, no está la de establecer el incumplimiento de un determinado artículo. Más bien protege la Constitución. Es al revés, permítanme la broma. El Tribunal Constitucional es el primer obligado a garantizar el respeto absoluto de la Constitución. Diputado. A ver, en el caso específico, si el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica te dice, oiga, usted como ciudadano puede ejercer su derecho a la ciudadanía, pero no es limitante tu repostulación, no te pueden limitar. Y la Constitución te dice, sí, te limitamos, no puedes de manera consecutiva 2 veces ejercer el mismo mandato. De acuerdo. Pero el artículo 156 de la Constitución Política del Estado te dice, oiga, si hay una ley más favorable a una persona, se aplicará preferentemente frente a la Constitución. ¿Pero a qué persona? ¿Quién va a dar? Si está ejerciendo persona, ¿cuál es? Persona individual, persona colectiva. Pero si no está hay una discriminación entre funcionario público. Eso sería un obvioso, ¿no? Decir, no, solamente se va a aplicar para los ciudadanos de pie y no para los funcionarios públicos. Persona, dice la Constitución, concreto, de manera general. ¿Quién va a establecer esa preferencia? El gobierno, el presidente, lo va a hacer el Tribunal Constitucional. Oiga, ¿se va a aplicar esta ley o se va a aplicar este bloque de constitucionalidad o esta Constitución? ¿Quién va a establecer la preferencia? Es pues el Tribunal Constitucional, por lógica jurídica. No puede ser la Asamblea, no puede ser el presidente. Por eso se le ha planteado un recurso abstracto de inconstitucional diciendo, en nuestro concepto, estos artículos de la ley electoral son inconstitucionales y se debe aplicar preferentemente el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica frente al artículo 168. Por último, no me has respondido. Están planteando movilizaciones. ¿Qué están pidiendo? ¿Que se abrogue, se derogue eso? No se puede. Una sentencia constitucional es de cumplimiento obligatorio. El presidente que dicte una resolución, que desconozca al Tribunal Constitucional, la Asamblea que haga una ley desconociendo una sentencia constitucional, cuando no tiene jurisdicción y competencia. Sí, nos harían un juicio de responsabilidad, y bien, todos a la cárcel, porque no podemos arrogarnos competencias que no nos faculta la propia Constitución. Le voy a responder. Para empezar, si el principal argumento de Víctor se basa en el derecho individual que tiene Evo Morales, como ciudadano, nos olvidaremos de que es presidente. Él está llevándonos a esa idea. ¿Por qué no lo ha planteado Evo Morales? Porque los derechos individuales los hacen prevalecer los ciudadanos que como persona se sienten agraviadas con alguna limitación. Nunca lo hizo. Quien hizo fue su tendencia política, su partido, sus diputados. Bueno, él no lo planteó, porque si es un derecho personalísimo, tendría que haber planteado él. Uno. Yo te respondo. 2. Hay que revisar en las atribuciones del Tribunal Constitucional y no vamos a encontrar un solo artículo que le faculte a ese Tribunal Constitucional atender el tipo de demanda que han planteado. Y yo lo explico rápidamente con un ejemplo. Supongamos que el señor Juan Pérez quisiera divorciarse de su esposa. ¿Ante quién tiene que plantear la demanda de divorcio? Ante el juez de familia, ¿no es cierto? O si vos demandas a tu empleador por pago de haberes devengados, ¿ante qué juez planteas? Ante un juez laboral. Cualquiera de esas autoridades, que si tú le planteas un caso que está fuera de su competencia, in limine, o sea, de entrada tiene que rechazarte. Lo que debió haber hecho el Tribunal Constitucional es rechazarle la demanda a la bancada parlamentaria. Ahora, ¿por qué no lo hizo? Siempre es bueno que estos debates también tengan un matiz de franqueza. ¿Ustedes creen que los compatriotas del MAS se hubiesen atrevido a plantear este recurso abstracto de inconstitucionalidad si no tenían asegurado el fallo? No. ¿Por qué se van a arrojar a una piscina sin saber si hay agua? Obviamente, hablando con franqueza ante el país, ellos ya sabían que esos individuos que formaban parte del Tribunal Constitucional hasta hace poco ya estaban absolutamente subordinados e instruidos de sacar ese fallo, aunque sea irregular, pero lo iban a hacer. Diputado. Ahora, ¿por qué no plantea Evo Morales? Porque el artículo 152, 167, etcétera, de la ley electoral no solamente restringe el derecho de Evo Morales,
sino también de los propios diputados. Los diputados que hacen una buena gestión, ¿no? Solo en Bolivia les sancionan, les dicen, no puedes repostularte, ¿no? Tienes que esperar otros 5 años. También los alcaldes, también los gobernadores. Entonces, en vez de darles premio porque han hecho una excelente gestión, han coadyuvado, etcétera, les impide de ejercer ese derecho a la ciudadanía. O sea, no solamente era la limitante para el presidente, vicepresidente, sino también para los parlamentarios. Por eso hemos planteado como parlamentarios, porque nuestro concepto restringe ese nuestro derecho fundamental. Y no me vuelvo a preguntarle acá, ustedes han creado el CONAD, están planteando movilizaciones, ¿qué quieren? Muy bien. ¿Quieren que derogue el presidente esa sentencia constitucional? ¿Quiere que la Asamblea derogue? ¿Qué quieren? A ver. Muy bien. Lo que he dicho hace un momento, y lo repito, en un sistema democrático hay jerarquías. En una dictadura el soberano es el dictador. En una monarquía el soberano es el rey. En democracia el soberano es el pueblo. Ese pueblo ha dictado una resolución al votar, ¿me entienden? Ha ganado el no, no importa los porcentajes, pero ha ganado. O sea, en democracia entonces, en la pirámide de prioridades, el máximo poderoso, que es el pueblo, ha decidido, y no puede haber fallo de un tribunal de 6 tipos ahí, o ley o cualquier otra norma que se imponga a la máxima decisión democrática, que es la opinión de no solo opinión, la decisión de un pueblo que en el marco de la democracia directa y participativa ha decidido a través del referéndum. ¿Y eso? Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Él me dice que queremos que obviamente se respete eso, que se respete lo que decidió el pueblo. ¿Cómo? Evidentemente en el cómo es bien sencillo. El órgano electoral, que es el que ha llevado adelante ese referéndum y que es el que ha dicho esta tendencia es la ganadora, el no se ha impuesto al sí, es ese órgano electoral el que no debe permitir que se aplique esa sentencia ilícita, porque por encima de dicha sentencia está el resultado del 21 de febrero. Es una aberración jurídica, porque las resoluciones del Tribunal Constitucional son de cumplimiento obligatorio. Entonces, mañana pasado se van a interponer una acción de libertad porque ha habido una detención indebida de un sujeto, de una persona, y va a decir, ah, no, el fiscal que se le atribuye si va a cumplir o no esa resolución, ¿no? Mañana pasado el juez lo va a enviar a la cárcel a una persona indebidamente, va a interponer una acción de libertad, va a sacar la resolución y va a decir, ah, no, pero el juez que interprete si le va a dar libertad o no. No, aquí no hay, aquí hay un fallo, hay una resolución pasada en autoridad de cosa juzgada y ese fallo se cumple. No puede enervarlo ni el presidente del Tribunal Electoral, absolutamente nada. Eso está absolutamente claro. Está bien, pero ¿y qué hay de la decisión del pueblo? Por eso, repito, la decisión del pueblo está firme. Se ha dicho que no se modifique el artículo 168. La Asamblea no lo está modificando, el presidente no lo está modificando. Simplemente ha habido un recurso abstracto de inconstitucional. El único mecanismo, en mi concepto, que existe en estos momentos, a ver, interponga no ese recurso ante una instancia internacional. Ya lo hemos hecho. Si se establece que ha habido vulneración, violación a la soberanía del pueblo o algún derecho afectado, pues seguramente va a resolver. Y si no, acatemos también el fallo. Cuidado que nos mariconeamos y estructuremos otra organización en contra de organismos internacionales. No dispuestos. ¿Ustedes están seguros de que el fallo va a ser, digamos, a favor o en contra de...? El fallo tiene consistencia jurídica porque la Constitución se interpreta inclusive desde el espíritu del legislador. Como asambleístas constituyentes, la Constitución hablaba de elección indefinida. Revisen los documentos. Revisen los documentos. Y la interpretación de la... No, pero te dice la propia Constitución que tienes que interpretar la Constitución desde el espíritu del constituyente. Es que si ese fuera el caso, ya no valdría lo que está escrito, pues, ¿no? Por ahí no quiso decir eso el legislador. Eso se aplica cuando existe contradicción, obscuridad o imprecisión de alguna norma. Entonces se aplica para interpretar. Víctor, te estás olvidando de un detalle. Primero, no es desconocido para todos, hemos sufrido tú y yo los avatares de lo que ha pasado en Sucre, nos ha dolido a todos. Pero finalmente salió la Constitución. No te olvides que había gente que no quería la Constitución. Así es. ¿No es verdad? En eso creo que estamos muy de acuerdo. Después,
En Oruro se terminó de aprobar y finalmente, ¿no es cierto?, hubieron algunas correcciones más técnicas, diríamos, entre diferentes tendencias, pero ese texto se sometió a un referéndum. Así es. ¿Me entiendes? O sea, porque algunos todavía siguen cuestionando a la Constitución, pero más allá de eso, el texto final fue sometido a un referéndum en el 2009 y el pueblo boliviano le ha dado visto bueno, le ha hecho así a esa Constitución, en todos sus artículos. Por tanto, tenemos dos referéndums, el referéndum del 2009 y el referéndum del 2016. Correcto. Entonces, no puede decir Víctor, o sea, él se contradice porque nos dice, no estamos desconociendo la Constitución, el artículo sigue vigente, pero al mismo tiempo nos dice, lo archivaremos un ratito ese artículo para que Evo y Álvaro puedan entrar y después va a seguir vigente nomás. No es así, no es así, o sea, no podemos jugar con la inteligencia de un pueblo y la dignidad de un pueblo. Ahora, lo que yo quiero aclararle a Víctor es, la idea no es contra específicamente Evo, contra el ciudadano Evo Morales, sino es en defensa del Estado de Derecho, porque no por el interés de un partido, cada vez no vamos a estar adoptando un conjunto de decisiones excepcionales que hagan que la Constitución momentáneamente quede sin efecto para un caso y luego volvemos. No es cierto, eso es muy delicado. Lo que debió haber hecho el MAS es respetar las reglas del juego para todos, establecidas en la Constitución, y proponerle pues nuevos candidatos del MAS para la siguiente elección. Eso era lo correcto, eso era respetar estricto sensu la Constitución. Bueno, se me está acabando el tiempo. Para terminar esto, una consulta, diputado Borda, los magistrados, bueno, ahora los ex magistrados del Tribunal Constitucional van a ser nuevos embajadores, van a tener alguna responsabilidad en el contexto internacional. Bueno, en un lato sensu, no en stricto sensu, desconozco ese elemento. Lo único que quiero puntualizar es que el referendo está en la Constitución. Claro. Un recurso abstracto de inconstitucionalidad está en la Constitución también. Pero no es atribución. ¿Está en la Constitución o no está en la Constitución? Entonces, ¿qué estamos violando? ¿Qué estamos violando? Son dos mecanismos jurídicos. Pero el Tribunal Constitucional lo puede hacer. Constitucional, lo puede. Porque dice aplicación preferente. ¿Quién va a definir la aplicación? Es el Tribunal Constitucional. Diputado Borda, pero yo entiendo que el Tribunal Constitucional más bien tiene que cuidar la Constitución, tiene que proteger que se cumpla la Constitución. Correcto. Pero no puede ir, derogar una... El 156 de la Constitución Política del Estado te dice que cuando hay una ley en el bloque en carácter internacional que beneficia a una persona y que esté restringiendo la propia Constitución, se va a aplicar ese derecho preferentemente. ¿Quién va a definir la preferencia? Ahora, es el Tribunal Constitucional, no puede haber otra instancia. Ahora, lo que me dice acá el doctor es realmente grave. Me está diciendo, ¿cuál es la solución? Que el órgano electoral diga, no voy a acatar esta decisión del Tribunal Constitucional. Es su obligación. No es grave eso. Entonces, cualquier ciudadano, cualquier funcionario va a decir, no voy a acatar esta decisión. Pero es el órgano electoral que ha llevado adelante este proceso. Entonces, no va a acatar. ¿Para qué el órgano electoral existe? Imagínense, entonces, eso es desconcepto al Tribunal Constitucional, entonces, que ya no emita sentencias, nada, pues, no voy a cumplirlas. Si a mí no me gustara el resultado de las elecciones presidenciales, las últimas, muy bien. Entonces meteremos un recurso para que la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional inhabiliten las elecciones y afectamos la victoria de Evo Morales. Si hay vulneración de derechos, pero por supuesto que sí. Es que el tema está en que hay en las urnas, es que cada zapatero a tus zapatos, el que tiene que decir si se ejecuta o no se ejecuta los resultados del 21 de febrero de 2016 es el órgano electoral, porque es la institución que ha llevado adelante ese proceso. Tanto hablan del pueblo, dejemos que el pueblo 2019 decida, no tengan miedo, eso nos han dicho para el referéndum. Dejemos que el pueblo elija. Perdió Evo Morales, el referéndum nos han dicho, y punto, no te olvides que es el MAS el que ha buscado el referéndum. Y cuando mucha gente se les ha puesto, han dicho, ¿qué miedo tienen? ¿Qué miedo tienen al referéndum que decide el pueblo? Ya, muy bien, vamos al referéndum, el pueblo decide, ahora no lo quieren cumplir. Está bien, podríamos estar muchas horas debatiendo este tema y como lo acaba de manifestar el diputado Borda y lo acaba de manifestar el doctor Waldo Albarracín, decide el pueblo, decidan ustedes allí en casa qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que, cómo interpretan ustedes este debate de ideas. Gracias, doctor Waldo Albarracín, gracias, diputado Borda, muy amables. Sí, gracias. Gracias por estos minutos. Nos vamos a la pausa, Naira, por favor.
Así es, que no me pierda. Así es el tiempo. Se nos acabó. Volvemos así. Parte y contraparte, como siempre, amigos, en este debate. Nos vamos a la pausa y enseguida estamos de retorno. Acompáñenos. Desafíos. El servicio militar está lleno de ellos. Para empujarnos en la dirección correcta, formándonos en áreas técnicas y prácticas, y si me destaco, acceder a becas en institutos militares, universidades o la ENI, instruyéndonos para concluir nuestros estudios e instrucción militar con responsabilidad, orden y patriotismo. Desafíos, porque el servicio militar nos enseña a superar. Acude a los centros de reclutamiento de las Fuerzas Armadas a partir del 1 de febrero. Ministerio de Defensa. ¡Vete volando a la ciudad del norte! Me ha dicho el compadre Juanocho. ¿Pero dónde están? ¡Bienvenidos a la ciudad del norte! El Pauichi vuelve a la ciudad del norte con nuevos lotes en urbanizaciones totalmente consolidadas y en la zona más comercial de Santa Cruz. ¡Hay todo aquí! ¡Bien lindo está! ¡Listo para vivir! ¡Sas! ¡Venete volando! Ciudad del norte, del Pauichi, la solución.